Aviso de responsabilidad. El fin de este espacio es puramente informativo y de entretenimiento. Los conceptos expuestos pertenecen únicamente al moderador y al invitado, y no representan la doctrina ni la enseñanza oficial de la Iglesia de Dios, Israelita, México, AR, ni de la Iglesia de Dios, Israelita en El Salvador. El programa no constituye una representación legal o institucional de las iglesias. Se recomienda discreción. Muchas gracias. Pasa a vosotros, mis amados hermanos. En esta ocasión estamos grabando un nuevo capítulo para nuestro podcast, El Cuartel Sin Fronteras. En esta ocasión estamos en una residencial muy bonita y tenemos aquí a una hermana muy buena, muy conocida por la mayoría de ustedes. Mi hermana, ¿me gustas presentarte? Pasamos. Bueno, mi nombre es Carla Alarcón de Chavarría. Tengo 31 años y yo soy de la Iglesia de Dios Israelita en la localidad de El Coco. ¿Cómo nos conocimos? Dale. Bueno, yo realmente soy de otro ministerio a comparación de Jonathan. Yo pues lo busqué a él una vez, que estaba interesada en ir a conocer la iglesia de San Antonio Abad por la distancia, porque yo realmente vivo bien cerca de la localidad de Jonathan. Entonces lo contacté y así fue como nos hemos hecho amigos, a pesar que somos de diferentes ministerios. Sí. Realmente eso es algo muy bonito, pero yo quisiera entrar en ese tema, porque si bien somos de distintos ministerios, por decirlo así, pero hasta cierto punto la doctrina en un 99,9% es igual, ¿va? Sí. Me imagino que cuando tuviste la oportunidad de ir a las localidades de nuestro ministerio, viste algunas diferencias, algunas similitudes. No sé si nos querés hablar de eso. Sí, bueno, realmente solo he visitado tu localidad del otro ministerio. Sí conozco donde hay otras, pero no he tenido la oportunidad de ir. Quizás lo único que hasta donde yo he podido ver, que bueno, como yo llegué para una cabaña, la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. Nosotros por general tenemos de que estamos toda la fiesta, los siete días y el octavo, dentro de la fiesta, dentro de la iglesia. O sea, no como en el caso de ustedes, que solo llegan en la tarde a recibir el día. Nosotros lo hacemos todo el día. Durante toda esa semana hay cultos, desde las 10, 9. El culto de oración está desde las 8 a las 9, de ahí como que fuera un sábado normal. El culto de la escuelita, de ahí en la tarde hay otro culto y ya para recibir. Bueno, ahí sí cambia un poquito mi localidad con la otra donde yo estaba, que es la localidad de la central, porque pues cada iglesia toma una forma de llevar sus cultos, ¿no? Entonces nosotros, en la central se hacían 4 cultos en el día. El de las 8 a las 9, el de las 10 a las 12, el de la 1:30, 2 a 3 y ya el recibimiento de la fiesta. En cambio aquí en El Coco no se hace como tal el de 2 a 3:30, sino que ya esperamos para recibir el culto ya como a las 5:30 más o menos. Todos los cultos de ese sábado son como cultos generales, no es que por ejemplo los jóvenes que estén en un momento, la femenil en otro, los varones en otro. No, ahí como estamos en fiesta todos van igual. O sea, estamos hablando de la fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas, sí. Ya en sábado normal sí tenemos cultos por separado. Por ejemplo, el de la mañana, que es el de oraciones, de 8 a 9. El de la escuelita de 10 a 12, que estamos todos. Y ya de la tarde sí hay diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia del Coco tiene sus cultos de la femenil de 1 a 2. De allí entra el grupo de los jóvenes de 2 a 3:30. Y de allí volvemos al sermón, que es el último, para entregar el sábado de 4:15 hasta las 5:30, un poquito pasaditas. En un culto, en un sábado normal, semanal,
También el culto de recepción del sábado es distinto, imagino, el horario. Sí, por lo menos el Coco lo tiene a las 5:30. Que lo que hacemos, pues, cánticos, se prepara uno para la lectura de la ley. Después de la lectura de la ley viene una pequeña meditación y de ahí terminamos con un cántico y la oración final. Quiero profundizar en algo muy importante como lo es la doctrina, puesto que hay muchas diferencias entre el ministerio de nosotros y el tuyo, tanto en protocolos de cultos, porque a mí me llamó la atención cómo hacen la lectura de los 10 mandamientos. ¿En qué? El hermano ministro, si no me equivoco, el que lee los 10 mandamientos lo hace desde el púlpito. Ah, sí, es cierto, en tu sede el ministro se baja, ¿no? Sí. Ajá, no, nosotros sí siempre tiene que ser desde el púlpito. Normalmente, bueno, en el Coco lo que se hace es que los niños deben de estar, eso creo que lo hacen ustedes, ¿verdad? Que los niños están enfrente del púlpito. Ajá, exacto, sí. Entonces lo mismo en el Coco, llaman a todos los niños y está una maestra también con ellos, ¿verdad? Para estar pendiente. Y de ahí todo el pueblo a escuchar, ¿verdad? Pero el ministro siempre está, o el diácono, porque también... Dependiendo de quién tenga la jerarquía mayor. Ajá, y quien esté, ¿verdad? Disponible, entonces siempre está arriba, nunca se baja. Suena muy interesante. A mí me llamó la atención la vez que fui, porque me quedé, ¿de dónde surge eso? ¿Por qué nosotros lo hacemos de una manera? ¿Y por qué ustedes de otra? ¿Va? Me llamó la atención. Ahí sí no te sabría decir, creo que... ya es muy adentro realmente. Ajá, sí. Ese sí, yo lo único que vi diferente es eso, ¿verdad? De que nosotros sí todo el día para la fiesta de Cabañas, también algo que para nosotros es bien clave es que la parte de arriba, donde está, solo los varones pueden subir bautizados. No pueden subir mujeres y no pueden subir no bautizados. Y no sé cómo lo hacen ustedes realmente. Depende de si estás en un culto general, porque desde luego hay veces que no estás en culto, pero las hermanas suben porque van a trapear o van a bajar, por ejemplo en día de semana que llegan a ordenar antes del culto. Nosotros no, nosotros cuando hacen limpieza, siempre hay un varón que va a hacer la limpieza, que debe ser bautizado, porque aunque sea varón y no esté bautizado no puede subir. Sí, nosotros sí no tenemos ese, porque al final no es como que sea el lugar santo y el santísimo, ¿va? Desde nuestro punto de vista, ¿va? Ya que eso solo se vio en el tabernáculo, en la casa cuando estaban en el desierto y posteriormente cuando ya estaba el templo de Salomón en aquellos tiempos. Para nosotros sí todavía está que, esa. Esas son las pequeñas. Ajá, tal vez no literal, ¿verdad? Porque como decimos ya se ha pasado, pero sí viene semejando un poco. Me gustaría que nos hablaras de tu estadía en la localidad central, de cuando eras niña, joven, experiencias que has tenido, buenas y malas pueden ser. No es solo buena. Bueno, yo ahí nací, mis papás ahí se casaron realmente, porque nosotros llegamos a la iglesia, o por dónde comienza nuestra... sí, podría ser el origen de cómo conocieron la doctrina. Ajá, es por mi abuela materna. Ella fue la que conoció la doctrina, y mi mamá estaba pequeña, creo que tenía como 12 años. 12 años, porque ella se bautizó de 15 años en la iglesia. De 15 años. Ajá, pero ella no estaba en la localidad de la central, ella estaba en otra localidad que sí no me acuerdo el nombre, pero sí era del mismo ministerio, creo yo. Hasta donde yo sé. Entonces, creo que te va a dejar la tarea que averigües entonces. No, yo creo que sí era. Le decían el 11, la iglesia del 11, algo así, o no me acuerdo. La verdad no me sé muy bien esa historia, pero de ahí fue que conocieron la iglesia que administraba el hermano Ordóñez, y que esa para ese entonces sí era el mismo ministerio. Actualmente pues ya es diferente, ¿verdad? Pero
Así fue como fueron llegando y ya llegaron a la iglesia central. De ahí mi mamá se bautizó, pasó su tiempo, ¿verdad? Se casa y yo nací 2 años después que ellos se casaron. ¿En qué año? No, eso es lo mejor no confidencial. Por un momento pensé que ibas a caer. Sí, fíjate, a punto. Pero de ahí, después de que nací yo, nace mi hermano 2 años después. Y pues nosotros fuimos presentados a la iglesia. José Ítalo, ¿verdad? Ítalo. Sí, los dos somos presentados en la iglesia, nos criamos ahí prácticamente. Toda la hermandad nos conoció desde niños, desde bebés, niños, adolescentes y adultos, porque literal solo tengo 3 años de haberme movido de localidad al Coco, por lo mismo que mi papá fue trasladado, ¿verdad? Y mi hermano recién se va a mover. Hoy él seguía en la central. Sí, porque cuando nosotros nos movimos, él no se había casado, pero él ya tenía cargo. Entonces dijo mi papá, le dijo, mira, ya con que yo me vaya hay un desequilibrio, ¿verdad? Entonces es mejor que para no dejar sola la iglesia, tú también si te quieres quedar, le dijo, te puedes quedarle. Entonces así fue que él hizo. Entonces él se quedó y la condición fue de que cuando terminara el periodo se iba a pasar para el Coco. Y ya terminó el periodo, acaban de hacer el cambio de administración en la central y ya él este sábado le tocaba, pero tuvo que entregar fondos porque él era tesorero. Tenía que dejar todas las responsabilidades allá. Ajá, entonces tenía que dejarlo al nuevo tesorero, ¿no? Entonces ya este sábado ya se congrega con nosotros, ya permanente. Así que pues sí ha sido un cambio bastante drástico al inicio, porque yo, todos mis amigos ahí en la central, ¿verdad? Estaba como maestra de niños también. Y los niños pues de alguna manera se siente ese vacío. Sí, uno se identifica con los niños. Entonces pues al final nos movimos, ¿verdad? Porque fue como un acuerdo que se tomó. Nos movimos y llegar allá a la central, al Coco. Si bien yo ya había conocido esa iglesia, no era lo mismo como ir de visita a quedarte, sí. Ajá, entonces ya ahí fue como bastante diferente, porque pues no tenía amigos como tal, sí conocidos, pero no amigos como tal. Entonces era empezar desde cero y así, pero vos sabés que a mí no se me dificulta ser amigos, ¿no? Entonces eso es lo difícil de centrar, ¿va? Cuando ya está un círculo de amigos, porque a mí me pasó, antes yo era de la localidad, siempre en mi ministerio, ¿va? De la localidad de mexicanos, ahí me quedé ahí, pero en su momento hicieron una casa de oración aquí en San Antonio, la consagraron. Entonces nos mandaron allá para apoyarnos, y llegando allá se siente el cambio de las personas que no conocías y las nuevas personas que vas a conocer. Sí, digamos que yo ya conocía varias gente ahí, pero como te digo, no era lo mismo estar como de visita a estar ya conviviendo sábado con sábado. Exactamente. Ajá, entonces pues sí, quizás fue un poquito difícil en el inicio, porque de alguna manera también me quedaba como el sentimiento de que dejaba a los niños. En parte yo al principio me quedé que iba a estar yendo y a la central y el Coco, un sábado sí, sábado no, alternándome por lo mismo de las responsabilidades. Pero después ya en el Coco me dieron responsabilidad. Sí, de maestra en ese tiempo. Entonces al final pues mi papá me dijo, mira, ya no puedes estar yendo y viniendo, es mejor que vayas tomando una decisión. Entonces, ¿te quedas allá o te venís aquí? ¿No? Ajá, entonces me tocó tomar la decisión y pues me quedé ahí en el Coco, y poco a poco pues al cabo de un mes ya tenía tal vez no mis amigos como tal, pero ya me iba identificando con... Ya veías la salida ahí, ¿no? El camino que seguir. Sí, y como algo que me ha gustado esa música, entonces empecé a hablar con alguien que tocaba la guitarra, y nos hicimos amigos. De ahí ya tenía un amigo antes allí,
que por cuestiones del destino, cuando yo llegué, no nos hablamos de entrada, ¿no? No porque estuviéramos así, que no nos habláramos del todo, porque nos saludábamos, pero la amistad se había perdido conforme iba pasando el tiempo. Entonces fue como volvernos a ser amigos. Volver a reconectar, básicamente. Exacto. Entonces ya después que yo comencé hablando con el otro amigo, él me tiró con mi amigo anterior, ¿no? Entonces cuando ya volvimos a conectar fue como que ya todo fue encajando en la iglesia, ya me sentía bien, porque ya tenía a alguien que lo conocía desde años. Entonces yo me sentí tranquila, me sentía bien en la iglesia, no tenía quizás las dificultades que llegué a tener en la central, como cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Y siempre, a pesar de que estamos en la iglesia, siempre hay personas siempre van a haber problemas, que con las que podemos llegar a chocar y que generan ciertos conflictos que al final a veces si no se tratan se convierten en graves conflictos, ¿no? Entonces en el Coco no he tenido eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios no he tenido eso, me he identificado bien con todos y la verdad es que las dos iglesias, no te puedo decir que una es mejor que la otra, las dos son, pues a una me vio crecer, me vio desde bebé y me vio crecer todo mi trayecto, y ahora la otra iglesia pues está viendo otra etapa de mi vida, ¿no? Entonces con las dos yo estoy feliz, o sea, tengo buenos recuerdos y de la central, y ahora con la que estoy pues me siento muy identificada, me siento alegre, y para mí no es como un pesar ir a la iglesia, ni en la central era así, ¿verdad? Pero me siento alegre donde estoy ahorita, no me arrepiento de haberme ido, porque creo que a cierto punto todos tenemos que ir cerrando ciclos, ¿no? Ciertamente. Entonces a veces Dios nos dice ya, hasta aquí llegó tu tiempo en este lugar, vete para otro lado, ¿no? Y siento que donde estoy es donde debo estar. Y si quisieras regresar, repito, a la central, ¿no tendrías ese problema de volver a reconectar? Tal vez sí, para reconectar, sin embargo tengo amigos todavía. O sea, tal vez ya no como antes, que tenía muchos ahí en la central, porque todos de alguna manera también han volado, ¿no? Porque unos se han casado, se han ido a otras sedes. Pero yo me fui de las sedes soltera. Aclaración. Claro, ¿verdad? Entonces, y otros, por cuestiones del destino, ya no van a la iglesia. Entonces, sí, quizás no me dolería volver, pero sí sintiera diferente, ya no la central que yo estuve acostumbrada por mucho tiempo, eso. Pero, o sea, no, como decirte, no diera como un no a regresar. Sin embargo, yo donde estoy me siento bien. Quiero hacer un paréntesis porque realmente me llamó algo la atención de lo que hablábamos hace unos minutos, el cual es con tu hermano. Yo pensaba que él era mayor que vos. Todo el mundo piensa en lo mismo. Sí, pensé de que creo que como él es más alto que yo, uno, y dos, el que él sea como varón, siempre la gente va a pensar, él es el mayor, ¿no? Y al oír mi voz también no ayuda mucho. No ayuda mucho mi vocecito y que soy más chiquita que él. Entonces, bueno, eso. Todo el mundo nos dice lo mismo. Pero ustedes se llevan bien, ¿verdad? La verdad que somos bastante unidos. Hoy que ya está casado, digamos, él llama 2 a 3 veces a la semana. O sea, no nos vemos muy seguido a veces por lo mismo que él trabaja, yo trabajo, cada quien su vida independiente, ¿no? Pero sí, o sea, cuando necesitamos estar, estamos. Tal vez, sí, como hermanos peleábamos y todo, normal, nos agarrábamos a pescozazos, pero siempre estuvimos para las buenas y las malas, siempre fuimos los dos juntos. O sea,
al inicio, cuando estaba él en el colegio, siempre decían las maestras que yo parecía la mamá de él, porque siempre lo andaba cuidando, siempre era como que viendo qué estaba haciendo, con quién estaba. Se metía mucho en problemas entonces. José, sí, no hombre, sí, ese bichito, cuando estaba niña sí, era cosa seria, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, bueno, no es que haya sido un niño tremendo a decir que hacía cosas indebidas, ¿no? Pero sí, era un niño bastante hiperactivo, bastante que pasaba como ángel del farolito, para arriba, para abajo, y así, ¿verdad? Entonces, pero pues, sí, tenemos una muy buena relación en lo que cabe. A la distancia, pero tenemos, bueno, no tan distantes, pero sí nos llevamos bastante bien. Y somos el apoyo ahorita, él y yo, ¿verdad? Que estamos, porque pues mis papás ahorita no están, ¿verdad? Entonces somos solo él y yo y pues nuestra pareja, ¿verdad? Ya. Aunque ahora que no están tus papás aquí, imagino yo que de alguna manera ustedes tuvieron que seguir con la batuta, lo que me lleva a una pregunta, no sé si coherente, pero ¿y tú sos bautizada, Carlita? Sí, sí, me bauticé en el 2014, el 27 de septiembre. Oh, ya está con fecha y todos los detalles. Claro, esa fecha como con fecha de nacimiento, hijo. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿O cómo fue ese proceso? La verdad que fue bastante crucial, creo yo. Porque realmente, bueno, yo creo que ya te he contado que yo desde muy niña he sido bastante fluctuante con mi salud. Entonces, siempre he tenido como altos y bajos en la salud. Y yo cuando tuve 15, pasé una etapa muy difícil, o sea, casi que no la contaba. Entonces, pues, cuestiones ahí de salud bastante delicadas. Y a los 15 años yo recuerdo que mi mamá me decía que me bautizara, porque para nosotros, si bien yo nací bajo el matrimonio de ellos dentro de la iglesia, creemos nosotros que la bendición de los padres te cubren hasta cierta edad, ¿no? Entonces mi mamá decía de que pues ya a los 15 uno ya es bastante casi independiente, pues ya no creía ella que tal vez la bendición podía cubrirme para una salvación en el caso que yo llegase a morir. Entonces ella me decía que si yo llegaba a morir, pues me iba con la esperanza. Entonces a los 15 yo tomé la decisión que me iba a bautizar, pero viene mi papá y dijo que no, porque yo me quería bautizar por miedo. Que no por convicción de lo que, o sea, sí sabía la doctrina porque ahí he sido criada, ¿no? Pero no estaba como convencida o con la razón correcta para bautizarme. De acuerdo. Entonces mi papá detuvo esa vez. Y ya de ahí, a los 18, yo le dije que iba a tomar clases de bautismo, ¿no? Pasé 2 años que retomé y así, ¿no? Y ya a los 20 cabal, me bauticé. Y ya pues ya estaba convencida de lo que sí, lo que quería era no solamente por salud, sino de que porque realmente yo quería entregar mi vida a Dios y seguir ya con todo lo que conlleva, ¿verdad? Podríamos decir que al inicio no era miedo, sino que era presión. No sé si porque o te entendí mal, que tu mamá te metía esa presión del bautismo, pero tu papá como de que de alguna manera te alivianaba. No, o sea, ¿cómo te explico? La bendición de los padres llega hasta cierto tiempo para los hijos que no están bautizados. Así lo creemos nosotros. Entonces, para nosotros creemos de que un hijo puede recibir la vida eterna sin estar bautizado hasta cierta edad, si están dentro de un matrimonio dentro de la iglesia. Pero yo ya tenía 15, entonces mi mamá decía, ya estás bastante mayor y no creo que la bendición te llegue a cubrir para que puedas tener la vida eterna, ¿no? Entonces el miedo era ese, morirme sin salvación. A eso era tal vez lo que quería llegar, que el miedo era tanto de mi mamá y mío,
que algo yo te pasara y me quedara sin una bendición. Y mi papá por el contrario dijo, no, me dijo, tú te quieres bautizar por miedo a que te moras, pero me dijo, yo sé que Dios te va a dar la salud, me dijo, y si no, y si el plan de Dios es que te vayas, pues Él te va a dar la bendición, me dijo. Entonces pues eso me dejó como más tranquila, ¿no? Y ya de ahí pues ya tomé la decisión ya cuando ya estaba mayor de edad y ya me bautizaron los 20. Aquí quiero hacer otro paréntesis porque me llamó la atención eso de clases de bautizo. ¿Qué veías ahí o qué? Los 39 puntos de fe. Los 39 puntos de fe. Yo realmente los vi varias veces y también con diferentes ministros. Vi los puntos y también pues yo tenía preguntas, ¿no? Yo tenía preguntas de la doctrina, de por qué no hacemos esto, por qué esto así, por qué lo otro. Y así, entonces pues algo que también me costó bastante fue saber cómo diferenciar al Padre, a Dios y al Espíritu Santo y no convertirlo en una Trinidad, porque a veces cuando uno lo explica se oye como que estás hablando en Trinidad, pero realmente no, ¿verdad? Tienes que hacer esa distinción y a veces ni vos sabes cómo darte a entender y se puede malinterpretar. Exacto, y eso me pasó muchas veces cuando yo quería de niña o de adolescente dar a conocer la doctrina y yo lo explicaba de una forma y todos me decían, pero es como nosotros creemos, los católicos, ¿no? ¿Cómo nosotros creemos? No, es que ustedes creen en Trinidad y nosotros no creemos en eso. Y me dice, pero es que así lo estás explicando. Entonces a mí me costaba mucho al inicio. Y así, pero eso, para eso tomé clases de bautismo, los 39 puntos de fe, preguntas que yo tenía, y así. Nosotros también tenemos un proceso similar al momento del bautismo. Se llama el adoctrinamiento, donde literalmente también miras los 39 puntos de fe como tal. Lo que sí es que no es que lo mires durante 2 años o año y medio. No, el de nosotros dura como 3 meses máximo, depende con quién, cómo vayan dándose las clases, puede durar 4 meses. Yo como te digo, tomé, retomé. O sea, hasta creerlo o porque siempre te surgían dudas. No, o sea, decía yo, al inicio cuando tomé las clases dije, solo quiero tomarlas para conocer bien. Y yo le dije a mi papá, no es que me voy a bautizar ya. Vaya, me dijo, conocer la doctrina, me dijo, conocerla bien, terminarla de conocer, ¿verdad? Porque yo ya conocía varias cosas. Entonces tomé el primer tiempo y sí, o sea, no sentía eso como decir, sí, ya es mi tiempo. Entonces de allí volví como a los 6 meses a tomar otra vez las clases y así, y ya después sí fue como, no, ya, este es mi momento. Terminé mis clases para que yo me podía bautizar ya sea en Pentecostés o en Cabañas, pero yo dije, por el tiempo, como había terminado las clases, sí. O sea, ponerle que terminé como en mayo o abril, como es para esa fecha, y venía Pentecostés, entonces yo podía bautizarme antes de Pentecostés o bautizarme antes de Cabañas. Entonces yo decidí bautizarme antes de Cabañas para hacer un fruto de Cabañas. Yo te había entendido mal porque yo pensé que en la propia fiesta ibas a hacer el bautismo y yo... No, o sea, nosotros en la iglesia tratamos de bautizarnos en fechas como bastante alusivas, cercanas a fiestas. Por ejemplo, en la fiesta para Pascua, no sé, hay bautismos como 2 sábados antes, igual Pentecostés y Cabañas. Entonces yo me decidí bautizar para Cabañas y ser un fruto de Cabañas. Fíjate que te hice esta pregunta si eres bautizada y saqué esta colación porque justamente antes estábamos hablando de cómo tus papás ahorita no están en el país y cómo ustedes de alguna manera siguieron esa batuta, y quería profundizar en eso, saber cómo te sientes sirviéndole a Dios o cómo fue que te tomaron en cuenta, cómo fue ese proceso ya una vez bautizada y querer de alguna manera alabar a Dios, servir a Dios en distintas áreas de la iglesia como tal. Mis papás realmente no tienen mucho de haber seguido, tienen como 1 mes y medio. Sin embargo, pues cuando yo tomé cargo la primera vez ahí en el Coco, fue como maestra.
porque ya sabían que yo ya venía de ser maestra del otro lado, ¿no? De la central. Entonces, y allí en el Coco pues había bastante necesidad de cubrir a otra maestra, ¿verdad? Entonces pues ya ingresé yo y ya fuimos trabajando con los niños, con las maestras y la directora y así, ¿verdad? Entonces este año hubo cambio de administración. Todavía mis papás estaban acá y tocó hacer el cambio de los maestras y de las directoras. Entonces, bueno, ya ahí ya estaba casada, ya comencé el año casada. Entonces, ya creo que algo que nos ha ayudado tanto a mi hermana y a mí en la ida de mis papás, tal vez no es ida porque ellos van a regresar, ¿verdad? Ahorita es un periodo que se está pasando por cuestiones familiares, ¿verdad? Pero si van a regresar, es que no estamos solos como tal, ¿verdad? No solo son José y yo, sino que José y su esposa, que casualmente se llama Carlita, igual que yo, y yo, ¿verdad? Con mi esposa, ¿verdad? Entonces, creo que eso nos ha ayudado bastante a poder seguir adelante para, pues, a pesar de que estamos solos en cierta parte, porque nuestra familia nuclear se ha dividido, ¿sí? Pero nuestra propia familia está creciendo, ¿verdad? Entonces, eso creo que nos ayuda. Y también los diferentes ministerios o cargos que tenemos. Actualmente ahora yo soy directora de los niños. Oh, genial. Entonces, eso también a uno lo mantiene ocupado. Nos mantiene ocupado que pensar qué temas dar, qué actividades hacer, nada menos el domingo pasado tuvimos una excursión e hicimos recaudación de fondos, vendiendo dulces, cosas, ¿no? Y ahí pues, ahí viene y me ayuda mi esposo, ya no estoy yo sola, ¿no? ¿Y él ya es maestro de niños? No, él no. él no tiene la misma paciencia que yo. pero me ayuda, o sea, digamos que necesito hacer alguna actividad, cuento con el apoyo de él, que si hay que comprar algo para los niños, vamos y lo compramos, o sea, así tras bambalinas, como le dicen, es apoyándome, ¿no? Entonces, sí, es bastante fundamental ahora que yo ya no estoy con mis papás, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Y en la localidad central? ¿Cómo fue el proceso también? ¿Cómo llegaste a ser maestra de niños ahí en la central? De la nada me pusieron. Me recuerdo que me llegó un día cuando me dijo, mire, me dijo, los niños no tienen nadie que les dé clases y usted tiene eso, ¿verdad? Siempre me ha gustado los niños, o sea, siempre me vieron que yo andaba chiñando niños y a la fecha, allí en el Coco, tengo, yo le digo sobrina, realmente es amiga, es hija de unos amigos míos, pero es como que fuera mi sobrina. Ya te adoptaron como tía. Ajá, ¿no? Y la niña ya empieza a decirme así. Entonces yo literal todo el tiempo en las iglesias, siempre me ibas a ver cargando un bebé o un niño o jugando con los niños. Entonces el hermano que me dio eso me dijo, necesito que usted empiece a darle las clases a los niños. Y yo estaba cipota, ni siquiera estaba bautizada, me recuerdo. Creo que como unos 16 años, 16, 15 por ahí. Y les empecé a dar clases. Claro que uno siendo bichito, enseñándole a otro, al inicio quizás uno como que no tiene las maneras para enseñar y así. Las palabras a veces. Ajá. Pero ya con el tiempo uno se va dando como agarrando experiencia, el escuchar a otros dar clase también a otras maestras ayuda también. Y ya pues ahora, para la honra y gloria de Dios, estoy como directora, ¿verdad? Con los niños del Coco. Y sí, tal vez hay cosas que todavía hay que mejorar, hay que cambiar y todo, pero los niños, bueno, tanto en la central como en los niños del Coco, son un amor, todos los niños, o sea, yo con los niños, sí, son tremendos, parte del proceso, ¿no? De que van creciendo, pero no sé, creo que los niños a mí me ganan mi corazón rápido, entonces yo siempre soy bien dada para los niños, para trabajar con niños y así.
aunque pues a veces tal vez uno no tiene como todas las herramientas para dar o hacerlo mejor, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo que se puede, con lo que se tiene. En el tiempo que fuiste joven, estuviste en la sociedad juvenil, me imagino. Me imagino que también ahí hiciste habidas y por haber, en el sentido de ayudar, actividades, cargos. Sí, realmente yo pasé mucho tiempo en los jóvenes. Ya hasta voy a los 31. Hasta los 31 llegué hoy que me casé, porque bueno, yo comencé bien bichita en los jóvenes, porque yo era la más alta de los niños. Uh-huh. Y ya no me identificaba en el grupo, porque era muy alta y yo tenías otra mentalidad, digamos. Ajá, ya como que ya estaba entrando a la preadolescencia, se puede decir, porque me pasé como de 11 años o de 10 años por ahí. Uh-huh. Y en ese entonces había otro grupo de jóvenes que a la fecha solo como 3, 4 hemos sobrevivido de ese grupo, 3 creo, y que 2 estamos en el Coco, bien curioso. Casualmente. 2, ajá, casualmente, y somos los mayores de ese grupo. Uh-huh. Pues pasarme a los jóvenes al inicio sí fue difícil, porque yo era la más chiquita, ¿verdad? De ser la más alta y la de mayor edad, por decirlo así, de los niños, pasé a ser la más chiquita en estatura y en edad. Claro. Entonces los jóvenes, algunos sí me hablaban y todo, y otros pues decían, ay, esta niña, ¿verdad? Entonces, pero conforme fui creciendo, y siempre he sido como muy proactiva, ¿verdad? Entonces fui agarrando como más cancha, por decirlo así, con los jóvenes, y tal vez al inicio no tuve ningún cargo, porque ya tenían lo que los dirigía y todo, pero ya conforme fue cambiando el tiempo, fuimos pasando de unos grupos a otros. Uh-huh. Sí, ya como me tocó ser tesorera, otras veces secretarias y así, y pues como apoyar al estudio de los jóvenes y así, porque ya después yo era la mayor del grupo, ¿no? No uh-huh. Te digo que llegué a los 31, pues entonces ya todos me decían, ya cásese, me decían. Entonces, ya, yo voy a hacer la femenil. No, yo participé en la femenil desde antes de casarme. Sí, yo estaba en la femenil y en los jóvenes, o sea, no fue tanto el que quererme pasar a la femenil, ¿no? Porque ya había participado en las dos cosas. Incluso fui parte de la administración de la femenil. Uh-huh. En un tiempo, yo estuve un periodo que estuvimos como parte, creo que fui tesorera. No me recuerdo. Ya fue hace bastante, pero sí estuve dentro de la familia. Bueno, si te faltó pisto, no te vas a acordar, ¿no? Yo de cuentas cabales, amistades largas, hijo. Para ir finalizando esta parte, porque está interesante el tema, yo quisiera saber, bueno, antes que nada, quedemos claros que dependiendo de que estamos hablando de tu ministerio y del mío, yo siento que ante Dios todos somos uno. No sé si estás de acuerdo. Sí. Entonces la pregunta es la siguiente. Para las jóvenes, señoritas, ¿qué recomendación les darías a estas personas, a estas niñas o a estas señoritas que quieren de alguna manera ayudar en el ministerio, más no saben cómo hacerlo o no saben qué consejo seguir? Desde tu experiencia. Creo que algo que es bastante importante es seguir el consejo de las adultas. Algo que a mí me ayudó mucho fue eso, que mi mamá estuvo siempre dándome consejos, guiándome cómo debía de hacer o cómo comportarme, y mi abuela, pues, que ella nos crió en la doctrina. Uh-huh. Porque mi mamá sí, ella fue la que nos puso las reglas y todo, la que nos daba, pero quien nos enseñó la doctrina en casa, porque uh-huh. también están en la iglesia, pero en casa fue mi abuela. Entonces mi abuela era como que me decía, me daba consejos para poder ser parte de un ministerio. Incluso recuerdo que la primera prédica que di fue por un consejo que ella me dio, y ella me decía del corazón, 2, 3 lados del corazón y así.
Entonces creo que eso, seguir consejos de los ancianos, de las ancianas para poder estar bien o crecer en un ministerio. Creo que hasta cierto punto todo lo que nos has contado y que les has dicho a nuestras hermanas jóvenes, tanto de tu ministerio como del mío, es muy interesante. Pero también me gustaría ver y profundizar más todavía. ¿Qué onda con tu matrimonio? Cuéntanos. Pues hasta ahorita todo bien, o sea, ya vamos para 5 meses y sí, yo creo que algo que es bastante importante oír, y a mí me lo dijeron, fue de que cuando uno se casa vienen las pruebas, y creo que yo lo veía como, de aquí a unos par de meses y así, pero no, o sea, por lo menos a mí, a nosotros, fue bastante duro al inicio, no en tanto para nosotros como pareja, como tal, sino de que pues Marvin, ¿Así se llama? Sí, así se llama mi esposo. Es de Usulután, o sea, y él era de allá, y él ha hecho un cambio bastante drástico, pues, porque ahora está viviendo acá en San Salvador. Entonces creo que a él le afectó el cambio en cuanto a su salud, y el primer mes o 2 meses sí fue bastante difícil para él el cambio. Hubo mucha enfermedad, tanto de él y mía, pero esa mía ya no me asombra, pues, porque yo tengo picos, o sea, y momentos buenos, momentos malos, pero de él, pues, el tiempo que estuvimos de novios casi no se enfermaba, entonces, y aquí sí se vino a enfermar bastante. Entonces todos me dijeron de que había sido por el cambio que había tenido, ¿no? Y también fue trabajo, él comenzó con trabajo aquí, gracias a Dios, bien rápido. Sin embargo, como se enfermó, faltó 1 semana, creo, y cuando regresó, pero siempre él se hablaba con su jefe y todo, pero como era nuevo, ¿no? Entonces, cuando regresó, le dijeron que, pues, lamentablemente ya no podía seguir. Entonces, pasar así, sin trabajo, ¿verdad? Y había estado enfermo, fueron como bastantes pruebas bastante duras al inicio. Sin embargo, pues ahora ya casi 5 meses, estamos bastante bien, él trabajando, sí, gracias a Dios, él trabajando, yo trabajando, que gracias a Dios yo me he mantenido bastante estable, a pesar de que en mi trabajo hubieron como bastante recortes, y en algún momento sí yo me sentía como, Dios mío, por favor, guarda mi trabajo, ¿verdad? Porque solo yo era la que estaba trabajando. Pero gracias a Dios ahora él trabaja, yo trabajo, los dos nos dividimos las cuentas y hemos aprendido como a ir haciendo las cosas, ¿verdad? Juntos, y también aprender las diferentes formas de personalidad, ¿verdad? Porque él es un poco más introvertido y yo soy más extrovertida, yo soy de mucho hablar, de mucho, no relajo, pero sí de hacer así como más... tener esa facilidad más para comunicarte con otras personas. Exacto. Sin embargo, pues mi esposito, él conmigo, si empieza a hablar, ¿quién lo para? Pero solo conmigo. Entonces, pero, o sea, también es parte de la personalidad de él, o sea, yo no lo cambio, no le digo, mira, hace esto porque yo lo hago, sino que si él no quiere, por ejemplo, ahorita de no querer aparecer en la grabación, o sea, yo lo respeto porque yo sé que no le gusta. Entonces, igual, él sabe cómo soy yo, y digamos, hay cosas que a él no le parece, no lo hiciera él por su cuenta, y a veces sí me apoya a mí, o sea, las hace solo por decir, bueno, por apoyar, y así, ¿verdad? Entonces, sí, creo que eso ha sido bastante como parte del matrimonio, comenzar a conocernos. ¿Cómo se conocieron? Muy buena pregunta. Bueno, los dos pertenecíamos al mismo ministerio, ¿verdad? Él de Usulután, yo acá. Sin embargo, yo a quien conocí era su hermano. De acuerdo. Entonces nosotros hablábamos yo hablaba con su hermano, y una vez llegué a un convivio en la localidad de él, de Usulután, y yo le hablé a él,
pero y porque a mí me habían dicho que él era hermano del con el que yo hablaba, ¿verdad? Pero en amistad, o sea, los dos éramos amigos con el hermano de él. Entonces yo le dije, mira, ¿crees que me haces un favor? Le das esto a tu hermano, que no sé qué. Entonces fue que así comenzamos a hablar, porque después de esa vigilia le escribí por Instagram, me acuerdo, y le dije, mira, le entregaste las cosas a tu hermano. Sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces esa semana hablamos, y ya de ahí dejamos de hablar, y de ahí le veía algún estado que me llamaba la atención, que yo por ser psicóloga, cuando veo estados como que llaman la atención, o sea, que me dan una alerta, yo por naturaleza, yo tiendo a escribir y preguntar, ¿todo bien? ¿Se siente bien? Aunque no tenga una gran amistad con esa persona. Pero yo me siento con la responsabilidad moral de preguntar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, a veces yo le veía unos estados a él como tristes o algo así, y ya yo le preguntaba, y entonces así fue como empezamos a hablar, y a comunicarnos, ya a diario. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaba tu galán? Él mucho me insistió. No, o sea, creo que fue dándose, ¿no? Los dos empezamos como a sentir más sentimiento por el otro, aunque él fue más antes que yo, entonces a sentir y así, pero pues todo se fue dando poco a poco. De ahí creo que estuvimos hablando como por unos 6 meses, creo, y ya de ahí vino y habló con mis papás para pedir permiso. Lo chistoso fue que mi papá a todos mis como pretendientes decía no. Y con Marvin con Marvin fue está bien. Ah, ¿de verdad? Sí. Y se llevan bien, o sea, son bien, no te puedo decir que así como un padre y un hijo, tal cual, ¿verdad? Pero nunca le puso un no a él, o sea, siempre fue como, venga hermano, hagamos tal cosa, y así, ¿verdad? Y mi mamá no cedía, mi mamá estaba encantada, porque ella decía, o sea, fue bien curioso, porque cuando yo conocí a Marvin, yo ya había decidido que no quería casarme, o sea, porque yo decía, mi salud no es tan buena, de tener que casarse y pues también tener responsabilidades mayores, o sea, no sabía cómo lo iba a poder afrontar. En un momento creo que me lo comentaste. Ajá, entonces, bueno, yo no sé cómo hizo él, pero me convenció. Me convenció. Y mi mamá encantada, porque mi mamá me decía, hija, nosotros nos vamos a morir y con quién te vas a quedar, que no sé qué, ay, José va a tener sobrinos, le decía yo, que me cuiden, le decía. Entonces, pero al final creo que por algo pasan las cosas, porque ya hoy que mis papás se fueron, este mes y medio que ya quedé yo prácticamente sola con Marvin, pues hubiese sido mucho más difícil que yo hubiera estado sola. Ajá, o sea, sí ha sido bastante difícil, porque todos los 31 años con ellos, ¿no? Con mis papás, para mí siempre fueron ellos, ¿no? Pero ahora verme yo sola con las cosas, con la realidad, es bastante difícil. Y creo que él ha sido mi mano derecha en todo este momento, porque sí, no te digo que ha sido fácil como tal, aunque yo sé que regresan, ¿verdad? Pero no tenerlos, cuando uno ha dependido mucho de ellos, es bien difícil, ¿verdad? No dependiente tal cual, porque siempre he sido como bastante yo, ¿verdad? Bastante independiente en mi personalidad y todo, pero sí he sido muy apegada a mis papás. Entonces el que ellos se fueran ha marcado bastante en mi persona, y sí me ha hecho como aprender más cosas, a saber hasta dónde puedo yo. Porque antes pues yo decía había un problema, iba con mis papás, ¿no? Ajá. Y yo sabía que ellos me iban a ayudar. Ahora hay problemas y
Ya es como que yo los tengo que afrontar. Yo los tengo que afrontar y digamos, antes pues mi papá me ayudaba mucho económicamente en cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues todo ha sido... Ahora le toca a Marvin, dice. No, nosotros hacerse responsable uno cuesta, ¿no? Pero pues con la ayuda de Dios hemos salido adelante, hemos ido como orientándonos mejor, tener bastante que aprender sobre... Hay algo bien importante, ¿sabes? Es la economía en el matrimonio. Yo antes no lo veía como algo que realmente fuera necesario. Y mi papá una vez, antes de irse, dio ese tema. Lo pasaron en la iglesia, ¿no? Y sí, es muy importante porque si uno no se organiza en sus gastos, va gastando más de lo que uno tiene y después debe y después cómo hace. Y digamos, no, ahorita solo somos nosotros dos. Imagínate las personas que se endeudan y ya tienen hijos. Es bien duro. Es bien duro. Pero pues, gracias a Dios hemos salido adelante. Los consejos de mis padres nunca nos han faltado, los de mis suegros también, ¿verdad? Porque pues mi suegra ha sido bastante fundamental para nosotros, porque en el periodo que se enfermó Marvin, ella vino a cuidar de él, porque pues yo también tenía que seguir con el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, y como te digo, estábamos en un vaivén de las cosas y se seguía trabajando, ¿no? Porque estaban haciendo mucho recorte. Entonces no podía yo quedarme tal cual en casa como para cuidar, ¿verdad? Pero allí tanto mi mamá como la mamá de él estuvieron pendientes de Marvin y así. Y creo que eso ha sido bastante importante. Esa relación con tus suegros, los papás de Marvin, ¿no hubo así algún conflicto como que no te querían o por lo contrario fue como de princesas que también aceptaron así como tus papás a él? Sí, la verdad que sí, el papá, o sea, mi suegro, siempre un amor de persona, mi suegro también, muy buena persona con nosotros, a mí desde el inicio me aceptó, o sea, nunca sentí como aquello que un celo por su hijo ni nada. No, fue bien amorosa conmigo, sus hermanos también con el que yo hablaba. Creo que eso nos ayudó bastante porque como que el otro hermano que yo no conocía, que ni sabía que había, porque no conocía a la familia como tal en ese entonces, al inicio, ¿no? Okay. Ya él se empezó a llevar conmigo y ahora creo que con los dos hermanos me llevo bien, pero creo que hablo ahora con el otro hermano, con el más pequeño, que con el que yo conocía antes, ¿verdad? Entonces, y también está su hermana mayor y su sobrinita y así. Y pues la familia de Marvin es inmensa, como el mar, que no los conozco a todos, pero realmente me llevo bien con todos, o sea, con los que he conocido. Con los que he conocido, tienen varios primos y así, pero sí, o sea, creo que cuando Dios te pone la persona indicada y estás en el momento indicado, todo va fluyendo, porque a mí no se me dio como esa dificultad. Por otro lado, en una anterior relación sí fue como todo más frustrante, pues ahí ahora entiendo por qué, ¿no? Porque no era el momento, no era la persona. Entonces, y con Marvin todo fue fluyendo, todo se fue acomodando y todo se puede decir que fue bastante, no rápido, sino que un tiempo prudencial, porque nosotros estuvimos de novios solo 1 año, 2 meses. De verdad. Sí, y ya nos casamos en diciembre, el 21. Otra fecha muy importante. Sí, es como tu nacimiento, hijo. Cuando te cases. No creo que suceda desde el momento. Ay, Dios mío. Así decía yo, y aquí me ves, ahora ya casado. Quiero que vayamos buscando el final, porque esta plática la he sentido muy corta, pero algo importante es que el tiempo es lo que a veces no nos queda, se siente bien rápido. Entonces me gustaría que cerraras con una reflexión siempre enfocada hacia nuestras hermanas jóvenes que
estén pasando por estas relaciones con sus parejas, ¿qué recomendación les darías? Creo que algo que me ayudó a mí con mi relación fue escuchar a mis papás. Algo que tal vez al inicio o en otras, no solo en relaciones, sino que en otras circunstancias o situaciones no lo hice y al final sí sale caro, ¿no? Sale caro no escuchar a los padres, porque los padres por algo le dicen a uno las cosas. Ya ellos ven a kilómetros lo que viene o lo que puede llegar a suceder. Entonces creo que es bien importante escuchar a nuestros padres. No por gusto nos dicen las cosas y ellos siempre van a querer lo mejor para nosotros, para que nos vaya bien. Y la misma Biblia no se equivoca cuando dice de que hay que escuchar a los padres, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que es bien importante que pongamos atención al consejo de un padre, al consejo de una madre, porque vienen con el amor, el mayor amor que alguien te puede dar. Entonces, también pues pedirle mucho a Dios, hacer oraciones, ayunos. Eso fue algo que nosotros hicimos. También mi hermano lo hizo, me recuerdo. En su momento que estaba de novio. Hacer oraciones, ayunos. Nosotros, por ejemplo, nos poníamos a leer la Biblia, a estudiar juntos, a pesar que la distancia, ¿no? Él es un sultán y yo acá, pero a veces por videollamada estudiábamos, o a veces solo le decíamos, vaya, hoy estudiamos tal capítulo y así. ¿Por qué? Porque creíamos que acercarnos a Dios iba a ayudarnos a nosotros a crecer en el noviazgo y a llevar las cosas con la dirección de Él. A veces no solamente es solo enfrascarse en que crezca la relación como tal, darse su tiempo y eso, no. A veces es mejor priorizar en Dios, pero que tu relación vaya priorizando en Dios para que lo demás, como dice la Biblia, viene por añadidura. Entonces yo creo que eso nos ayudó bastante en que nosotros le dimos su lugar a Dios en todo y todo lo fuimos como poniendo en las manos de Dios, diciendo, bueno, llegó el momento cuando ya Él me pidió matrimonio y empezamos a ver lo de la boda y todo fue con la dirección de Dios, pidiéndole a Dios que nos diera los recursos y nos ayudara, ¿verdad? Y aquí creo que algo bastante importante fue que las familias nunca nos abandonaron. Entonces creo que también eso, pues, pedir apoyo en el momento necesario, salir adelante con la mano de Dios, porque pues uno solo no se puede. No, al final siempre necesitamos a Dios en esos momentos, porque si nos ponemos en mano de Él, ya lo demás todo va a venir por la añadidura, como lo dice las Sagradas Escrituras. Así es. Así que pues creo que eso es bastante importante, que también nos demos el lugar que corresponde, ¿verdad? Porque hoy en día las relaciones han cambiado mucho y se ve bastante desorden en las relaciones, y si no nos damos el lugar como se debe, no recibimos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dañado o hemos fragmentado la relación con Dios. Bueno, Carla, te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación a este pequeño programa que tenemos. De igual manera, gracias por esa reflexión que posiblemente le ayuden a muchas hermanas, tanto del ministerio de ustedes como de nuestro ministerio. Y principalmente también las gracias por esa amistad que yo en aquel momento quizás nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos. En su momento pensé que solo íbamos a durar unos 2 días como amigos y ya. No, ya ves, fluyó la amistad también. Exactamente, gracias a Dios. Entonces también a Marvin, que está detrás de cámaras, las gracias por habernos prestado a su actual esposa ahora. Actual, la única que va a tener Por supuesto. Muchas gracias, Carla. Pasa vos. Bye. Mis hermanos, Carla Alarcón con nosotros. Ya me toca hacer.